Buenas tardes, comunidad palentina. Este es un nuevo espacio que brinda vínculos para el desarrollo, para seguir estrechando lazos entre nuestra provincia del Chaco y la provincia de Palencia. Y hoy vamos a empezar con un programa especial por la Semana Santa. Y para ello vamos a tener aquí en el programa al señor Gregorio Marlasca Ruiz, hermano de la Cofradía de Jesús de Medinaceli de Palencia, autor del libro La Semana Santa en la provincia palentina, Historia, Imaginería y Tradiciones. Profesor de francés en el Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria, La Ojeda Boedo, en la localidad de Herrera de Picierga, Palencia. Hola Gregorio, ¿me estás escuchando? Te oigo perfectamente. Hola Gregorio, buenas tardes, un gusto poder tenerte en este espacio y que puedas ilustrarnos de toda la tradición y esta manifestación de fe de la Iglesia Católica que se da habitualmente en todo el mundo, pero particularmente en Palencia, que es muy rica en estas tradiciones. Efectivamente. El placer es mío, de verdad. Agradecemos tu tiempo y tu dedicación para ser también alguien que se encarga de difundir constantemente este tipo de manifestaciones. Decime, Gregorio, ¿qué es el sonido que acabábamos de escuchar recién al inicio? Pues mira, ese sonido que habéis escuchado es un sonido muy característico de la Semana Santa de Palencia. Se le llama el tararú. Es un sonido que se realiza con la trompeta, se realiza con una trompeta un poco alargada y en realidad lo que decimos es como una onomatopeya, ¿no? O sea, el sonido hace como tararú, 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 y así lo hacen 3 veces. Entonces, es un sonido muy característico de Palencia capital. En los pueblos hay otros sonidos característicos, pero digamos que en la capital es ese. Y se toca normalmente cuando empieza la procesión, se toca también cuando se pasa por delante de algún templo, de alguna iglesia, o también en momentos importantes de la procesión. Si se va a hacer una oración, si se va a hacer alguna cosa, bueno, pues también se puede oír este sonido de trompeta. Muchas veces dicen que es como como estáis viendo ahí en las imágenes, ¿no? Se oye el sonido y es como una trompeta lastimera, se dice, ¿no? O sea, es como que está sufriendo, ¿no? Y es un poco en recuerdo de eso que vivimos en Semana Santa, ¿no? De esa pasión y muerte del Señor. Y eso normalmente lo vamos a escuchar en las calles más céntricas de la ciudad de Palencia, de la calle Mayor, de alrededor de algunas iglesias, pues la iglesia de San Pablo, la iglesia de San Miguel, la iglesia de la Compañía. Bueno, pues digamos que en todas esas zonas en las que hay algún templo religioso y tal, pues de repente oímos ese sonido del tararú. También se usa en lo que se llama la llamada de hermanos, que normalmente el día antes de que tenga lugar esa procesión, como por ejemplo en las imágenes que estáis viendo son procesiones, pues el día antes se oye también este sonido del tararú por la noche y es una manera de invitar a los cofrades a que participen en la procesión. Es como para decirles, venga, iros preparando que mañana vamos a salir a la calle y nos vamos a preparar en procesión. Evidentemente, Gregorio, es una manifestación significativa la que realizan en toda la provincia de Palencia. Decime, si tuvieras que definir la Semana Santa en la ciudad de Palencia y en toda su provincia, ¿cómo la describirías? Bueno, la verdad es que es muy difícil así en pocas palabras. Quiero decir, yo es que considero que hay 2 tipos de Semana Santa en Palencia. Yo creo que por un lado habría que hablar de la Semana Santa de Palencia capital,
que es la que estáis viendo ahora en las imágenes de la radio, que yo creo que es una Semana Santa austera, es una Semana Santa sobria, pero con un montón de imágenes, un montón de pasos que procesionan por las calles, es decir, que salen al encuentro de la gente. La Semana Santa de Palencia tiene un título que se llama Declaración de Interés Turístico Internacional, se le dio en el 2012, es un título que concede el Estado español como para demostrar la importancia que tiene esa festividad en nuestro país. Entonces yo creo que habría que destacar, por un lado, esa Semana Santa, y luego habría que hablar de lo que llamamos la Semana Santa rural, la Semana Santa en los pueblos. Pues ahora, por ejemplo, es la que estáis viendo en imágenes, ¿no? Es ya otro tipo de Semana Santa, es una Semana Santa también sobria, también austera, pero en la cual el pueblo entero va a participar en la procesión, la gente adorna los pasos con todo el cariño del mundo, y predomina más el silencio. Digamos que son Semanas Santas en las que ya solo vamos a tener ese silencio, tal vez el sonido de un tambor, tal vez el sonido de una carraca, que es un sonido así muy estridente, es un sonido muy, muy fuerte, que también hay en algunos pueblos. Por eso digo que digamos que es difícil de definirla, pero yo la definiría con la palabra pasión. La gente lo vive apasionadamente, pero sí que creo que hay que distinguir la Semana Santa de la capital de lo que sería, o lo que yo llamaría, la Semana Santa rural, la Semana Santa de los pueblos. Digamos que son dos Semanas Santas diferentes. Digamos también, Gregorio, que para los devotos, la gente católica de todo el mundo, si en algún momento tienen ganas de vivir toda esta manifestación, es oportuno esta época para visitar Palencia, donde se va a encontrar con poder participar de todas estas manifestaciones. Sí, mira, la verdad es que en principio todo el mundo puede formar parte de todas las cofradías. Sí que es verdad que antiguamente pues sí que había cofradías pues que igual solo admitían hombres o solo admitían mujeres, pero en Palencia a día de hoy prácticamente eso no se da, no existe en los pueblos ni en la ciudad. Normalmente las cofradías o hermandades se las llama de las dos maneras. Digamos que tienen una cosa que es lo que se llama la Junta de Gobierno, que es, para entendernos, como el presidente del país y sus ayudantes, ¿no? Sus ministros. Entonces eso aquí lo llamamos Junta de Gobierno. Entonces ellos, digamos que son los responsables de organizar un poco el funcionamiento de la cofradía, ya no solo durante esta semana, que en realidad las cofradías, muchas de ellas funcionan todo el año. O sea, en Navidades pueden tener actos también. Yo, por ejemplo, mi cofradía de Jesús de Medinaceli, en Adviento ya tenemos una serie de actos porque celebramos la fiesta de Cristo Rey, por ejemplo. Es decir, bueno, antes de Adviento, perdón. Es decir, que normalmente no es solo esta semana, aunque sea la semana que más trabajo lleve, eso sí. Luego todas ellas suelen tener otras actividades, es lo que llamamos triduos, quinarios, novenas, que básicamente esto lo que quiere decir es pues que la imagen, la Virgen, Jesucristo, las escenas de la Pasión, pues se va a rezar 3 días seguidos, se le va a rezar 5 días seguidos, 9 días seguidos, y esas oraciones suelen tener lugar antes de la Semana Santa. Y luego hay determinados días del año pues que hay celebraciones concretas. Pues por ejemplo, el 14 de septiembre, que es el día de la exaltación de la cruz, pues normalmente las cofradías, que aquí se llaman cofradías de la Veracruz, pues normalmente tienen una celebración especial ese día. O las cofradías que tienen una imagen de la Virgen María, pues el 8 de septiembre, que es el día de los Dolores de la Virgen María, pues también tienen una celebración especial. O sea, quiero decir, al final, digamos que las cofradías tienen actividad todo el año, no es solo lo que consideramos esta Semana Santa. Entonces, sí que invito a la gente que cuando se pueda, porque ahora mismo la pandemia es lo que es, pues que vengan a Palencia y disfruten todo el año de esta pasión que tenemos aquí, pero que de manera especial
lo que sería la Semana Santa, lo que llamamos la Semana Santa. Exacto, la magnitud del evento no se circunscribe solamente a la Semana Santa, sino a una serie de manifestaciones durante todo el año, que esto es tradición. Esto me lleva a pensar de que este tipo de recordación, los orígenes de la Semana Santa, seguramente se iniciaron hace bastante años en la región. Sí, la verdad es que son celebraciones muy antiguas, que han pasado por épocas muy florecientes, con más movimiento, otras épocas más flojas. Este año, pues como podéis imaginar, la pandemia actual, pues bueno, pues ha traído como consecuencia que no se haya podido celebrar una Semana Santa como otros años, ¿no? Pero bueno, sí que digamos que los orígenes de la Semana Santa en Palencia y en general en toda España, ¿vale? O sea, no es una cosa solo de Palencia. Tienen el origen en lo que se llaman las cofradías de la Veracruz. Literalmente este nombre de las cofradías de la Veracruz era porque adoraban la cruz verdadera, lo que llamamos el lignum crucis. Es decir, ellas tenían un trocito de esa cruz de Jesús, donde estuvo clavado Jesús, tenían un trocito muy pequeñito y entonces a partir de ahí empiezan a surgir. Hay un santo dominico que se llama San Vicente Ferrer, que empieza a recorrer algunos lugares de España y va, digamos, que pidiendo que la gente adore este trocito de la cruz. O sea, que la gente, bueno, pues rece a este trocito de la cruz. A partir de ahí, pues van surgiendo estas primeras cofradías. Y Palencia, en la provincia, también le va a pasar. Entonces, las primeras cofradías que surgen son las llamadas cofradías de la Veracruz, lo que digo, adorando este trocito de la cruz de Cristo. En Palencia capital, de hecho, por ejemplo, la cofradía de la Veracruz se cree más o menos fundada en 1415, o sea, estamos hablando de la Edad Media, aunque bueno, el documento más antiguo que tiene es de 1519, pero bueno, se cree más o menos que está fundada en esos años. Y en la provincia pasó exactamente igual. Sabemos que en localidades, en pueblos como en Osorno, en pueblos como en Paredes de Nava, sabemos que en torno a esos años, en torno al 1500, 1400, 1600, surgieron estas cofradías de la Veracruz. Algunas de ellas a día de hoy siguen vivas. Hay pueblos que todavía mantienen estas cofradías y hay pueblos que las han perdido. Hay pueblos que en origen había esa cofradía de la Veracruz, pero pues con el paso de los siglos, la despoblación también, pues estas cofradías fueron desapareciendo. Pero por lo que me estás contando, entonces podríamos decir de que la Semana Santa en la ciudad de Palencia y la provincia sigue estando viva a pesar de todo. Sí. Tú piensas que a raíz de esto surgen luego cofradías como la Orden Tercera, los franciscanos, luego surgen otras que se llaman de Jesús Nazareno, otras que se llaman del Santo Sepulcro. Entonces sí que ha habido, y de hecho a día de hoy tenemos cofradías que se han creado ahora. O sea, es decir, la última, por ejemplo, es la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte y del Santo Sepulcro, que se ha creado en Ampudia, en la localidad de Ampudia, que se ha creado en el 2018-2019. O sea, al final son curvas. Hay periodos, como te digo, pues por ejemplo siglo XVII, siglo XVIII, que estas cofradías tienen mucha importancia por lo que llamamos los gremios. Muchas de estas cofradías surgen también porque hay un grupo de personas que trabajan en un oficio y entonces deciden fundar una cofradía. Por ejemplo, aquí en Palencia hay una que es la Soledad, que era el gremio de los escribanos, de bueno, pues un tipo de trabajo que había en Palencia. Luego, sin embargo, en el siglo XIX, pues digamos que disminuyen de número de gente, disminuyen también un poco de importancia, porque aquí en España hay una cosa que se llama la desamortización y muchas de estas cofradías pierden, digamos que parte de su riqueza, ¿no? Y sin embargo, ahora en el siglo XX y siglo XXI, pues yo creo que ha habido un repunte. Yo creo que ha habido cofradías nuevas en pueblos como en Guardo, en pueblos como bueno, pues en varios pueblos de la provincia han ido surgiendo cofradías nuevas, en Palencia capital también, y yo creo que también los ayuntamientos, los responsables políticos también han dado un impulso económico, un impulso espiritual y un impulso turístico, yo creo, a todos estos tipos de desfiles procesionales. Por lo que recién detallabas,
seguramente con el pasar de los años va a ser significativa la referencia de lo que pasó en 2020 y 2021 respecto de las actividades que las cofradías llevaron adelante. ¿Cómo han vivido el tema de la pandemia? Pues la verdad es que, bueno, yo creo que como todos ha sido un momento duro. Mira, el año pasado yo creo que, como a todos, nos pasó muy de repente, ¿no? Aquí las cofradías estábamos ya muy preparando ya todas las celebraciones. Mira, yo te pongo un ejemplo. Mi cofradía de Jesús de Medinaceli tiene una tradición que es el primer viernes de marzo del año se va a la parroquia, a la iglesia, y se besa un cordón que sale del cíngulo, del cinturón que tiene la imagen de Jesús, y todo el mundo va a besarla. Y el año pasado se hizo porque todavía aquí la pandemia, bueno, pues se decía que había algún caso, pero nada más, ¿no? Y sin embargo, eso era unas semanas antes de Semana Santa. Entonces llegó el confinamiento, nos encerramos todos en casa, como supongo que os pasó allí también en Argentina, y claro, pues de repente, bueno, pues nos quedamos todos, yo creo que un poco en shock, ¿no? Un poco bloqueados. Este año sí que es verdad que se han realizado actos muy pequeños. La normativa que hay aquí en Palencia es que no se pueden hacer actos en la calle, o si se hacen en la calle son muy reducidos de gente. Ayer hubo un acto y eran solo 50 personas, para que te hagas a la idea, y en un recinto grande, ¿vale? Entonces se están haciendo en el interior de las iglesias, pues igual la imagen se ha colocado en el trono en el que procesiona, en el que sale a la calle, en la carroza en la que sale, para que me entendáis, con aforos muy limitados. No puede haber más de un tercio de capacidad de gente dentro de la iglesia. Así que, a ver, la esperanza, yo creo que de todos los cofrades, de todos los tararús, como se nos llama aquí en Palencia, es que el próximo año podamos sacar los pasos a la calle y disfrutar un poco de estos días de pasión, a ver si es posible. Exacto, muy limitada la actividad. Ahora, ¿qué días hay procesiones en Semana Santa? Bueno, mira, pues la verdad es que esto es muy curioso, porque si te das cuenta, Dani, decimos todo el rato Semana Santa, pero en realidad lo que es procesiones, actos, ya te he dicho que hay antes incluso, ¿no? Que hay con esos triduos que te he dicho y tal. Digamos que aquí procesiones como tal, en realidad hay 10 días. Las primeras son el Viernes de Dolores, ¿vale? Entonces, el Viernes de Dolores, aquí en Palencia Capital hay una procesión que se la llama Jesús de la Sentencia, que sale la imagen de Jesús pues maniatado, ¿no? Cuando va a ser justo pues condenado. Tenemos también en Astudillo, por ejemplo, la procesión de la Virgen de los Dolores, por ejemplo, para que te hagas a la idea. En Autilla del Pino, que también tenemos, que sale en procesión la Virgen de las Angustias. Es decir, que ya desde el Viernes de Dolores ya hay procesiones. Aunque las más importantes, sobre todo en los pueblos, es el Domingo de Ramos, con la procesión de Jesús entrando en Jerusalén, y se representa de dos maneras. Hay en pueblos, como por ejemplo en Baltanás, ¿no? Que es la gente del pueblo la que se encarga de vestirse como de la época, ¿no? Haciendo como que entra Jesús en Jerusalén, y a partir de ahí luego ya Jueves y Viernes Santo son, digamos, los días más importantes de procesiones. Ahora, sin embargo, pues hay procesiones desde el Viernes de Dolores ya hasta el Domingo de Resurrección. Con esto que me detallás, ¿qué particularidades tiene la Semana Santa en Palencia que no se ven en otras regiones? Bueno, particularidades muchas. Hay muchas. Lo que pasa, oye, no vamos a estar aquí 2 horas hablando, ¿no? Pero, y claro, yo si por mí fuera me ponía aquí a hablar y no paraba, ¿no? Hay muchas. Yo, por ejemplo, que más allá del sonido del tararú que hemos escuchado al principio, hay tradiciones curiosas. Por ejemplo, la subasta de los pasos, que básicamente consiste en que los hermanos ofrecen un dinero y pujan, es decir, yo doy tanto dinero a condición de poder llevar esa imagen en hombros, para llevarla yo. Tenemos desfiles procesionales en los que se va rezando el rosario, o tenemos desfiles en los que se va realizando las estaciones del Vía Crucis.
Por ejemplo, en San Cebrián, ¿no? Se va con las estaciones del Vía Crucis, se va llevando una cruz. Tenemos momentos como, por ejemplo, el Viernes Santo en Palencia, cuando Jesús Nazareno se encuentra con la imagen de Nuestra Madre, la Virgen de la Amargura, que son los nazarenos que tenéis en la imagen, son los que llevan ese paso. Tenemos también, yo siendo de Jesús de Medinaceli, pues el Martes Santo, la procesión que se llama del Prendimiento, en la que Jesús sale de su parroquia de San Miguel y es prendido, es como que se le va a detener. En Cervatos de la Cueza, esa procesión preciosa, ¿no?, de la muerte y santo entierro del Señor, en la que los hermanos llevan en los pies una especie de cadenas, y es lo que se llaman los grillos, ¿no?, por el sonido que producen, ¿no? En Carrión de los Condes el canto del Miserere, que es una oración que se hace. En Baltanás el Vía Crucis en las bodegas, que es, bueno, pues es una zona que está alejada del pueblo, van llevando una cruz y es una procesión impresionante por el silencio, por la noche. No sé, yo te podría contar 1000 cosas, porque la verdad es que hay un montón de cosas que podríamos decir y peculiaridades, y ya no solo las peculiaridades, sino también la escenografía. Claro. O sea, Palencia, capital y provincia, tiene la suerte de tener un entorno natural y un entorno cultural y artístico que hace que esos desfiles procesionales sean más bonitos todavía. No tenemos nada que envidiar a otros desfiles de Semana Santa de otras localidades igual más famosas. Junto con esto que detallabas, también tienen una imaginería espectacular en la zona. Sí, es que por eso digo que no tenemos nada que envidiar a otros lugares. Aquí tenemos obras de la Edad Media, pues tenemos en Paredes de Nava una Virgen de la Piedad del 1500. Tenemos una talla de Gregorio Fernández, que es la única que ha salido en procesión, que está en Carrión de los Condes, en un pueblecito, que la lleva a la Cofradía de la Veracruz, pero no sale todos los años, solo ha salido a través de lo que llaman rogativas, es decir, para pedir, pues por ejemplo, que llueva si es un año de sequía, ¿no? Entonces no ha salido todos los años, pero es una Virgen preciosa. Tenemos una Virgen de la Soledad en Palencia capital del siglo XVIII, que es una maravilla, sobre todo con el manto negro que tiene, que es precioso. Tenemos pasos de todas las épocas, tenemos pasos más actuales, por ejemplo la Virgen de la Piedad de Palencia capital, que es del 2004. En muchos pueblos, por ejemplo en Osorno tenemos un Cristo resucitado, que es también de hace unos poquitos años, de los talleres de Olot, que es un taller que hace muchas imágenes en serie que se llaman, es decir, que se repiten en muchos otros lugares, o la Virgen de la Piedad de Osorno también, que es una del siglo XX, es decir, abarca muchas épocas históricas. Yo siempre digo que lo bonito de la Semana Santa es que puedes estudiar el arte de todo nuestro país, desde la Edad Media hasta la actualidad, o sea, son 600, 700 años de arte que podemos ver en unos minutos, ¿no? Muy interesante, Gregorio, toda la descripción que estás haciendo, y creo que a nuestros oyentes también habrán quedado extasiados de escucharte, como a mí mismo. Realmente quisiéramos tener más tiempo para que nos sigas contando de esto. Ahora, ¿a ti cómo te surge esta pasión por la Semana Santa? Porque lo veo que lo estás contando con mucha pasión. Sí, es que la clave es esa palabra, es pasión. La verdad es que, yo desde pequeñito, sí que es verdad que no he sido cofrade hasta hace relativamente poco, llevo pocos años, ¿no?, de lo que sería hermano de una cofradía, es decir, para entendernos lo que diríamos como socio, ¿no?, de una cofradía. Yo desde pequeñito, yo recuerdo que iba en Semana Santa a mi pueblo, que está a unos 450 kilómetros de aquí de Palencia, en la provincia de Toledo, Miguel Esteban, y yo veía los pasos de Semana Santa y me encantaban. De hecho, mi familia tiene una imagen, tamaño real, de la Virgen de la Piedad, de ese momento en el que Jesús es descendido de la cruz y lo recoge su madre en brazos, ¿no? Y yo de ahí creo que surge un poco esa pasión. Y de hecho, yo recuerdo de pequeño jugar en casa, ¿no?, haciendo como que hacía desfiles procesionales y hacía pequeños cofrades, pequeños tararús allí vestidos, ¿no? Y luego, al final, pues estuve en una cofradía, en la de la Piedad. Luego al final me hice de esta cofradía Jesús de Medinaceli, porque es donde está mi parroquia. Normalmente las cofradías tienen una sede, normalmente suele ser una parroquia.
pues yo digamos que mi parroquia es San Miguel, que es donde se encuentra esta imagen de Jesús de Medinaceli. Allí doy catequesis de poscomunión, es decir, de niños que ya han realizado la comunión, que tienen 10, 13 años. Y toda esa pasión pues me llevó un poco a publicar un libro hace unos años, ya es del 2017, ya tiene unos años. Es un libro que recoge un poco toda esta pasión por la Semana Santa de Palencia capital, de sus pueblos. Entonces, bueno, pues ahí hay más información, ¿no?, que la que pueda decir ahora en unos minutos. Y dentro de esa publicación seguramente también me ha llegado a oídos que tienen algunos poemas. Bueno, sí. En ese libro no. Sí que espero algún día que esos poemas que tengo por ahí escritos pues puedan ver la luz en un libro. A día de hoy, pues con toda la pandemia, pues no lo he podido hacer, pero espero el día de mañana poder publicarlos en un libro. Pero sí, a mí me gusta mucho escribir, me encanta escribir, aparte de mi trabajo, que como has dicho, soy profesor de francés y me encanta mi trabajo, pero a la vez me gusta mucho escribir sobre todo sobre esta tierra que es maravillosa, sobre esta tierra de Palencia, ¿no? Entonces sí, tengo algún poema, digamos, por ahí. Como primicia de este espacio, ¿podrías exponernos algunos de ellos? Vale, yo encantado. A ver, me da un poco de vergüenza, pero bueno, lo intento. Pues mira, os voy a leer primero este poema. Hoy que es Sábado Santo, en Palencia capital procesionaría la imagen de la Soledad. Es la Virgen María vestida de negro, vestida de luto, junto con otras vírgenes Marías que hay en Palencia. Entonces, si queréis, os voy a leer este poema, que es un poco el reflejo de lo que es esta imagen, ¿no?, de Nuestra Señora de la Soledad. Todo ya se ha cumplido, y mi hijo sepultura ha recibido, pues a morir en la cruz fue condenado, el que era, es y será mi hijo amado. Necesito rezar en mi soledad, pues el dolor que tiene mi alma no tiene ninguna cura humana. Junto mis manos rotas de dolor y miro al cielo buscando explicación, mientras sufre mi humilde corazón, ese que ya ha perdido todo su valor. Las puertas de la capilla se abren y muchas mujeres aguardan mi presencia, pues ellas tampoco entienden la sentencia del Salvador del mundo. Me acompañan con sus mantillas, a pesar de todas sus heridas, mientras el canto de la salve pide a Dios que nos salve. Muy buena expresión, ayuda para la reflexión de este día, de este Sábado Santo, y realmente veo que son extractos de sentimientos muy profundos que uno tiene. Así que te agradezco por compartir con nosotros estas expresiones. Tengo otro si queréis, no sé si da tiempo o no. A ver cómo estamos con los tiempos. Mira, Gregorio, podríamos escucharte y después te pediríamos que nos hagas un relato, porque nos llegó material también de la localidad de Ampudia y de Autilla del Pino. Así que nos gustaría escucharte con este poema y luego algún comentario de esas localidades en particular. ¿Puede ser? Vale. Pues mira, voy a leeros un poema que, ya que vosotros tenéis ese cariño especial a Cervatos de la Cueza, a esa localidad que yo también quiero mucho, sobre todo a Inma, que bueno, pues tengo un trato y un cariño especial con ella. Pues esa procesión que os he dicho de los grillos, ese sonido de las cadenas que llevan ellos en los pies, pues me sugirió un poema en honor a la figura del Santo Entierro, a ese Cristo que está muerto, ¿no?, y que procesiona el Viernes Santo, que hubiera procesionado ayer por la tarde en Cervatos de la Cueza. Así que si queréis os lo leo para que no me entretenga más. Perfecto. Sales de tu casa, Cristo yacente, en esta tarde de Viernes Santo, viernes de rabia, ira y espanto, viernes de oscuro ambiente. Allá duermes sobre tu almohada, como si de una dulce muerte se tratara, mientras dos hombres de túnicas oscuras te acompañan hasta la sepultura. Cristo a hombros portado, por esos quintos que celebran su juventud, por esas quintas que sustentan las horquetas de tu cruz, vestidos con capas negras de paño. Y en el camino doloroso
aparece el dulce aliento de una madre que exclama y pide al Padre que acabe con este acto vergonzoso. Entre tanto, solo y triste me hallo, marcado por los grilletes de mi camino, esos que anuncian tu destino, mientras se arrepienten de tanto daño. Genial, genial. Realmente brinda todo una postal de esta celebración y particularmente de la tradición que ustedes lo viven todos los años en la región. Es un gusto escucharte. En este momento vamos a empezar a pasar un video que nos llegó de la localidad de Ampudia. Si podés referirte a él. Voy a intentar, irlo viendo para no tener problema. Vale, sí, sin problemas. Hombre, Ampudia tiene una Semana Santa muy rica, pero muy rica. Y hay que decir también ahí que David Pérez, que es el párroco de Ampudia, ha hecho muchísimo porque esta Semana Santa de Ampudia se dé a conocer, que tenga mucha más importancia, que tenga mucho más valor, las cosas como son. O sea, que hay que agradecerle a él y luego, sobre todo, a la cofradía, que ya os he dicho que se fundó, creo recordar, 2018-2019, que es la cofradía, no me acuerdo ahora del nombre y voy a decirlo bien, que no quiero problemas ni que digan que la digo mal, ¿no? La Cofradía Penitencial del Cristo de la Buena Muerte y del Santo Sepulcro, digo, para que quede claro el nombre completo, ¿no? Es una Semana Santa que tiene pasos muy antiguos también, tiene imágenes como, por ejemplo, la figura de Jesús Nazareno, por ejemplo, que es una figura muy antigua también, la Piedad, que es una imagen del siglo XVI, anónima, por ejemplo, o la Virgen de la Soledad, que es una belleza, a mí me parece, una de las imágenes más bonitas que tiene la Semana Santa de Ampudia, o por ejemplo, mira, ahí estamos viendo esa imagen de la Piedad, por ejemplo, que os decía el siglo XVI, o esta Soledad, con esas manos así enjutadas, ¿vale? El manto negro que recuerda un poco, imita un poco a esas vírgenes de la Soledad de los siglos XV, de los siglos XVI, ¿vale? Y digamos que tenían una Semana Santa muy bonita que se ha revitalizado, es decir, que desde hace unos años, pues la creación de esta cofradía y la labor de los ampudianos, de los habitantes de Ampudia, ha hecho que esa Semana Santa, bueno, pues tenga un poco más de importancia, ¿no? Los desfiles procesionales parten de la Colegiata de San Miguel, que es, digamos, que la iglesia principal y, bueno, una joya. La verdad es que si tenéis oportunidad de ir a Ampudia, lo veréis. Es una joya de iglesia, de templo, y desde allí parten los distintos desfiles procesionales. Y luego, por ejemplo, bueno, peculiaridades, por ejemplo, es el uso de las carracas, que es un instrumento que se toca en algunos pueblos, en Ampudia también, y de hecho Ampudia ha mantenido esa tradición, ha mantenido la tradición de que esas carracas pues salgan en los desfiles procesionales, y es un sonido muy fuerte, es un sonido o así como, de verdad, como que chirría mucho, ¿no? Así, ¿no? Que era una manera de llamar a los oficios, por ejemplo, ¿vale? Luego, por ejemplo, el Domingo de Resurrección, pues procesiona en la localidad de Ampudia una imagen de Jesús resucitado del siglo XVIII en actitud de victoria, es decir, está colocado, tiene una posición la imagen, sí, de victorioso, ¿no? Y es muy importante ese Cristo porque es probablemente uno de los más bellos Cristos resucitados que tenemos en la provincia, y junto con el de Fuentes de Nava, uno de los más antiguos que hay, ¿vale? Entonces es otro que yo creo que es una Semana Santa que merece mucho la pena ver. Y ahí cerquita también tenemos otro tipo de manifestaciones en Autilla del Pino. ¿Qué podés decirnos respecto de eso? Bueno, pues a Autilla me pasa, es que quiero mucho a ambos pueblos. A Ampudia, sobre todo, pues gente como Asten, como David Pérez, ¿no? Que los quiero mucho. A Autilla, sobre todo, a su alcaldesa, a Charo, que la tengo mucho cariño, a su párroco también. Bueno, ya jubilado, pero bueno. A Autilla del Pino le pasa parecido, es una Semana Santa rural. Es lo que te decía antes de que hay una Semana Santa de la ciudad y que luego hay una Semana Santa rural. Entonces, a Autilla del Pino le pasa lo mismo. Es una Semana Santa que tiene pasos muy antiguos,
sea, para que te hagas a la idea, pues hay un sepulcro del siglo XIX, una soledad del siglo XVIII, un Cristo crucificado del siglo XVI, la patrona del pueblo, que es la Virgen de las Angustias, que es del siglo XVI, de Simón de Berrieza. Es decir, tiene pasos procesionales muy antiguos y es una de las localidades que empiezan las procesiones en la provincia, porque tanto Astudillo como Autilla del Pino son los primeros desfiles que hay. El Viernes de Dolores, en Autilla del Pino tiene lugar una procesión que en realidad es como un traslado. La Virgen de las Angustias se traslada a la iglesia parroquial desde su ermita. Y probablemente lo más bonito es que luego se hace el Rosario de los Dolores a la Virgen de las Angustias, y se queman en la entrada de la iglesia los manojillos, que en realidad son ramitas, ¿no?, que se queman, y se hace el voto de la villa. Es decir, se declara a la Virgen como la alcaldesa perpetua de la ciudad. Es como que la alcaldesa le da ese título, ¿no? Luego el Domingo de Ramos es similar como en Ampudia, no hay una imagen, entonces es la gente la que se encarga de recrear esa escena de la Pasión, y en Ampudia además lo hacen también con un burro que suben a él, ¿no? Y van recreando un poco esa entrada de Jesús en Jerusalén. El martes es un día que se suele dedicar a confesar, a realizar el sacramento de la reconciliación. El miércoles santo en Ampudia, el Cristo crucificado que tienen en el altar de San Ildefonso en la iglesia, ese Cristo crucificado del siglo XVI de Juan de Balmaseda, que es una joya, pues baja para ser besado sus pies, aunque bueno, pues la situación actual no lo permita. Luego ya el Jueves Santo y el Viernes Santo pues se mezclan oficios, celebran procesiones, el Jueves Santo con un Vía Crucis por las calles, el Viernes Santo se realiza uno muy bonito que va desde el pueblo hasta el mirador que tienen en Autilla del Pino, que se van recreando las 14 estaciones, el Sermón de las 7 Palabras, la procesión del Santo Entierro, el Domingo de Ramos el Domingo de Resurrección con la procesión del Encuentro, en el que va el Santísimo expuesto y se acerca ante la imagen de la Virgen que aparece de luto, es decir, aparece con un manto negro, ¿no? Se le quita ese manto negro y se acerca al Santísimo, que está bajo palio. Es decir, bueno, son 2 Semanas Santas que tienen de verdad unas peculiaridades, unas características que representan muy bien, yo creo, lo que es la Semana Santa rural, lo que es esa Semana Santa de los pueblos, esa Semana Santa en la que todo el pueblo participa y lo vive con mucho cariño, la procesión, y lo cuidan con mucho cariño, o sea, cuidan todo al detalle, con Semanas Santas con unos pasos muy antiguos, con pasos, como ya te he dicho, del siglo XVI, del siglo XVII, XVIII, que cuidan todo el año, porque hay que decirlo también, que lo cuidan todo el año. Y bueno, es verdad que solo una cosita ya, Ampudia es verdad que al crear esta cofradía tienen ahora un hábito, es decir, los cofrades, los que participan de la procesión, salen con un hábito, si no recuerdo mal, es de color blanco y rojo, mientras que en Autilla del Pino, si no recuerdo mal ahora mismo así, no hay hábitos, es decir, no salen con ese hábito, ¿no? Digamos que van con ropa de calle, para entendernos, no llevan ese hábito, ¿no? Cosa que en algunos pueblos sí se hace, ¿vale? Muy abundante, bueno, y amena tu información, Gregorio, muy abundante y amena. Realmente los tiempos no nos dan para describir todo, pero te agradecemos tu participación en este espacio, porque realmente podés transmitir toda una cultura, una tradición, sobre todo también a descendientes de palentinos que están viviendo en nuestra región, y que con esto los acerca más a sus tierras natales, digamos. Gregorio, esa es la idea. Gregorio, te quiero agradecer por tu predisposición para participar en este espacio, enviándote un abrazo y decirte que próximamente estaremos hablando de otros temas relacionados con las fiestas religiosas en Palencia. Bueno, yo solo un minutillo, agradecerte de verdad la invitación, de verdad, que es un placer, y espero haber contado todo lo mejor posible, espero no haber aburrido a la gente, y sobre todo haberlo contado de la manera más clara posible, porque como bien has dicho, habría para horas y horas de programa. Entonces, un placer, de verdad. Exacto. Muchas gracias por la labor que hacéis de unir a Argentina, de unirnos a los palentinos con Argentina, con esa tierra que queremos mucho, de verdad. Y sobre todo, un último mensaje: cuidaos mucho.
A vos también. Bueno, lo que se te pudo haber quedado en el tintero, seguramente en minutitos nomás, la alcaldesa de Cervato de la Cuesta estará contactándose para contarnos algunas cositas de Cervato de la Cuesta. Muy amable por todo el espacio, Gregorio. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y gracias a todos, de verdad, un placer. Buenas tardes, Inmaculada. ¿Me oyes, Daniel? Ahora sí, Inmaculada. Buenas tardes. Un gusto poder tenerte en este espacio, con algunas imágenes de lo que se vive habitualmente en la localidad de Cervato de la Cuesta. Si es que tú nos puedes relatar un poquito. Sí, os explico un poco. Bueno, antes de nada, buen día para ti, Daniel, para Raúl, Julio, Gregorio y a todos los oyentes. Decir que entusiasmada me hallo por el poema de Gregorio, que es gran comunicador, persona y amigo. Bueno, este año anterior, pues la pandemia ha transformado nuestras celebraciones litúrgicas y costumbres de Semana Santa, ¿no? Viviéndolas así de una forma diferente. Ahora han aparecido liturgias vía streaming, donde los sacerdotes bendicen a sus comunidades y lo siguen por este medio real. Hay eucaristías transmitidas en vídeo. Bueno, aún así la Semana Santa nos sigue invitando en otro contexto a celebrar y reflexionar esta importante conmemoración cristiana anual. Bueno, ya os ha hablado Gregorio que las celebraciones religiosas en España son dignas de conocer, pero vamos, en especial las de Palencia, ¿no? Como hace un rato ha explicado exquisitamente. Bueno, una de las tradiciones más espectaculares y más sentidas en la Semana Santa de Cervatos de la Cuesta es nuestra procesión de la muerte y santo entierro del Señor, que también hizo un pequeño apunte Gregorio. Que bueno, que por esta pandemia este es el segundo año que no se procesiona, pero bueno, a mi modo de ver tiene singularidades tradicionales y características que la hacen especialmente interesante, tanto desde un punto de vista religioso como turístico. Y os voy a explicar un poco la procesión de la muerte y santo entierro del Señor. Ya veo que estáis poniendo ahí vídeo y está encabezada por una preciosa cruz de plata y la siguen 3 impresionantes pasos. Una grande y pesada cruz de madera que es llevada por 2 hombres, Jesús el Nazareno y Simón el Cireneo, vestidos con 2 túnicas oscuras, con largas pelucas y con los pies descalzos, acompañados por otras 2 personas para taparles con las mantas en las paradas de descanso. Luego sigue una impresionante y preciosa y muy pesada, y eso que ahora le han quitado cristales, que la originaria pesaba muchísima. Esta fue vendida por la cofradía del Santo en 1935 a nuestra parroquia de Santa Columba, para sustituir a un Cristo yacente que desapareció en el incendio de la parroquia de San Miguel, donde se casaron los padres del general San Martín y se bautizó su padre, o sea, donde se casaron los abuelos, perdón, y se bautizó su padre. Es una obra de Ramón Núñez. Entonces era un artista del Departamento de Anatomía Forense de la Facultad de Medicina en la Universidad de Valladolid, lo que le da un realismo impresionante. Es llevada a hombro por los quintos del año, vestidos con unas bonitas capas negras de paño, típicas de los quintos, con una pasamería muy bonita, las cuales por detrás están adornadas con una cruz en morado, y acompañados por las quintas, que portan las orquestas, donde se apoya la preciosa y pesada imagen en los descansos. Luego le sigue una preciosa imagen de la Virgen Dolorosa, portada por los últimos casados o casadas, con raíces en el pueblo, o que viven en el pueblo, y la acompañan penitentes descalzos. Y luego, lo que decía antes Gregorio, recorriendo toda la procesión de un lado a otro van los famosos y peculiares grillos, que son penitentes vestidos con hábitos morados, sus caras están cubiertas con capirotes morados y en los tobillos llevan los grilletes, que son los que antiguamente se ponían a los presos, que al andar en el silencio de la noche pues hacen un ruido así muy peculiar y llamativo.
a los niños les da un poco de miedo. Por eso de ahí le viene el nombre de los grillos. Y creo que es única en toda la provincia de Palencia, donde en una procesión se usan grilletes. Y luego también acompaña la procesión penitentes descalzo. Bueno, todo esto yo creo que envuelve una procesión diferente, sentida, muy emotiva y especial. Si quieres, os cuento también para mí cuál es el momento más intenso de la Semana Santa, porque esta procesión es muy bonita. Sí, pero ¿no? tenemos otra que tampoco la vamos a celebrar, que es la procesión del encuentro de la Virgen con su hijo Jesús. O sea, el encuentro de una madre con su hijo, condenado a morir, y que nos hace, ¿no?, sentir el dolor de tantas madres que luchan y sufren por sus hijos, dedicándoles toda su vida, sin esperar nada a cambio, ¿no? Y bueno, ya aprovecho y quiero dar mi más humilde homenaje a todas las madres del mundo y a las madres que ya no están con nosotros, pero que desde el cielo siguen luchando y protegiendo a sus hijos, como lo hacían cada día cuando estaban con nosotros. Vamos, desde que nos parieron hasta que el Señor las llamó. Bueno, como veis, un pequeño pueblo con una gran Semana Santa, ¿no?, de la cual me siento orgullosa, y admiro a todas y todos aquellos que en estos días demuestran su fe, admiración y devoción por aquello en lo que creen, independientemente de sus ideologías políticas. Por lo que cuentas, Inmaculada, y por lo que observamos en las imágenes, que nos gustaría estar y participar de esos actos que son muy particulares y que en cada localidad tiene su característica especial, como recién lo detallabas vos. Sí, la verdad es que la Semana Santa en Palencia, bueno, y en las provincias de al lado es espectacular y muy sentida. Bueno, te queremos dar las gracias, Inmaculada, por participar de este espacio. No tenemos mucho tiempo ya, pero creo que es suficiente como para ilustrar a nuestros oyentes de qué cosas se pueden encontrar en las celebraciones religiosas palentinas en esta Semana Santa, que este año, tiene esta particularidad de hacerlo a distancia, con imágenes y con otros tipos de manifestaciones diferentes a lo que habitualmente se hacen todos los años. Pues sí, como decía Gregorio, invitados estáis a venir este año, que no se puede, pero esperemos que para otro año hayamos remontado a vivir la Semana Santa junto a nosotros. Bueno. Ya no tengo espacio, había preparado esto porque le he oído hablar también de cofradías. Aquí también había cofradías, solo quedan dos, pero bueno, sí. En otro momento seguiremos hablando de esto, Inmaculada. Gracias, un abrazo, un beso grandote, y estaremos comunicados en la semana. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a todos, que tengáis una buena y fin ya de Semana Santa el domingo, y un besazo, como decimos aquí, para todos. Y a la comunidad palentina les recordamos que el próximo sábado nos encontramos con otro programa detallando diferentes paisajes, costumbres, realidades de la provincia de Palencia. Buenas tardes a toda la comunidad palentina.